Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular Dominicano y a su academia Finanzas con Propósito. Accede a cursos gratuitos, artículos, podcast y mucho más en finanzasconpropósito.edu.do. Que debemos dejar también de hablar del trabajo del influencer o del creador de contenido o del emprendedor digital como algo negativo. Y él decía, un amigo me dice que su hijo quería ser influencer y que cómo él lo podía convencer de lo contrario. Y él decía, no, pero que está en el camino correcto para lo que viene. ¿Entiendes? Porque ahora con el tema de la inteligencia artificial, muchísimo trabajo van a hacer. Tú vas a ser desplazable. Claro, claro. Pero ¿qué no te puede quitar la inteligencia artificial? Tu autenticidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast. Este es un espacio de creación de contenido, marketing y pura estrategia. Si no te has suscrito a este canal que comparte mucho contenido sobre creación de contenido para ti, emprendedor, que quieres utilizar este recurso para hacer crecer tu negocio y para llevar tu mensaje mucho más lejos. Hoy tengo en la cabina a alguien muy interesante porque es empresaria, es abogada, es creadora de contenido, es podcaster, es mamá, es esposa, es Mami Pulpo. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí Este es el segundo saludo después de todo lo que hemos hablado. Como siempre. Sí, bueno, de verdad que gracias por estar aquí. Un placer para mí que me dediques estos 40, 50, 60 minutos de conversación. Lo que fluya. Lo que fluya. Y yo siempre empiezo de una vez, yo no doy mucha vuelta. Así como te doy esa descripción mientras estoy presentándote, hay mucha gente que tiene siempre la excusa de que no puede crear contenido porque no tiene tiempo. Yo quiero primero empezar a entender dentro de tu cabeza, ¿para ti esto es un mito o yo lo estoy poniendo demasiado fácil el tema de creación de contenido y creo que todo el mundo puede? Vamos a debatir un poquito ahí. Mira, yo soy el vivo ejemplo de que todo el mundo puede crear contenido. No obstante, también tengo que decirte que no es... o sea, hay que sacarle su tiempo. Okay. Hay que sacarle su tiempo. ¿Qué sucede? Que gran parte de ese tiempo se va en tu dudar que tú lo puedes crear. En tu dudar que tú tienes algo importante que decir. Y yo creo que tú dices, concha, si tú pasaras el tiempo que tú empleas en dudarlo, en pensarlo, en realmente producirlo, yo creo que mucha gente que no crea contenido estaría creándolo ahora mismo. Y con eso te digo un poco como yo llegué, porque al final no fue que yo un día de la noche a la mañana dije, yo quiero ser creadora de contenido, a mí me gusta la comunicación, nada de eso. O sea, gran parte yo creo que los creadores de contenido surgen de que tienen algo que contar. Ojo, yo creo que todo el mundo tiene algo que contar. O sea, a mí a cada rato me dicen, mis hermanas me dicen, ¿cómo? Yo quiero ser como tú, yo puedo hablar de una me lleva 12 años y tiene hijo adolescente. Yo puedo hablar de madre de niño adolescente. Otra me dice, yo soy chef, yo puedo hablar de cocina. Y yo, sí, realmente sí, todo el mundo tiene algo que contar. Yo creo que ya ahí como lo distintivo y el hecho de crear una comunidad va de la mano de, primero, cómo tú puedas conectar con tu audiencia y segundo, ser consistente. Que esa creo que es la parte más difícil. Claro. Y tú has dicho algo interesante que tal vez no me había sentado a filosofar un poquito sobre eso. Y es, todos tenemos algo que contar, pero no todos tenemos la intención de contarlo o también el atrevimiento de contarlo. Entonces, ¿cómo conecto esos dos mundos? Tengo algo que contar, pero realmente yo quiero contarlo, porque tú dices que tú no naciste con esa vena a través de comunicación. No. Entonces, ¿cómo se dio ese proceso y cómo se puede alimentar? Mira, a mí me pasó, yo vengo de una carrera muy formal. Entonces, algo que yo siempre me he preguntado, como, ¿qué yo tengo que es como tan diferente a las personas en mi entorno? Porque siempre he tenido como ganas de hacer más de lo que estudié. Entonces, creo que, bueno, una colega y amiga, Carolina Santana, una vez en un podcast que ella tenía, comentó algo que para mí resonó tanto que se ha vuelto parte también de mi identidad, y es el tema de la multipotencialidad. La mayoría de las personas, me atrevo a decir que todas las personas tienen múltiples talentos,
¿Qué sucede? Que de la forma en que hemos sido criados y la forma en la que nos hemos educado, hasta cómo funciona la sociedad, desde la industrialización, de que todo tiene que pasar por un proceso estándar, etcétera, nos hemos encasillado como en esa carrera que elegimos a los 18 años. Hoy en día mi esposo me dice, Concho, tú eres buena abogada, es verdad, pero tú hubieses sido buenísima mercadóloga también. Tú hubieses sido buenísima comunicadora también. Y creo que es parte como de esa manifestación de la multipotencialidad. Yo no solamente soy abogada, yo también tengo mis intereses artísticos. Por ejemplo, una de las razones por las que estudié Derecho era porque me encantaba escribir. Y a raíz de mi cuenta, de mi proyecto, que yo soy de ese tipo de creadora de contenido que hace unos posts larguísimos y te juro que la gente lo lee. O sea, yo no he dicho que para las personas que leen, no. En mi comunidad todo el mundo lee. Porque si no, no me siguieran. Claro. Pero es como una forma de expresión de eso que tú tienes dentro. Y me pasó que Mami Pulpo no surgió como un proyecto de creación de contenido, sino yo me había convertido en madre. Yo era madre, me convertí en madre a los 24 años. Era joven, no tenía mucho con quién hablar. Todas mis amigas estaban todavía, que si en maestría afuera, que si en trabajando y escalando sus negocios, también. Saliendo, cherchando. Y yo no tenía como esa comunidad cercana a mí que hablara mi mismo idioma de personas que estuvieran pasando por lo mismo que yo. Por lo menos no en mi círculo cercano. Entonces, yo empiezo como a compartir mucha información en mi cuenta personal de mi bebé, de lo que yo estoy aprendiendo. A mí me tocó empezar mi maternidad en Londres mientras yo hacía mi maestría. Entonces yo como que estaba aprendiendo tanto de la gente de allá, de la información que me compartían allá, que yo tenía como muchas ganas de compartirlo. Y luego pensé, concho, ¿esto cómo me afectará a mi carrera como abogada? A los clientes que me siguen, como que ellos de verdad van a querer ver lo que come mi bebé, los consejos que yo estoy como desarrollando a mí con la lactancia materna, como que esos temas resonaban un poco con la carrera que yo había elegido. Y dije, déjame crear una cuenta como aparte para quien le interese estos temas, entonces me siga por ahí, como para no condicionar a la comunidad personal que yo había creado en mi cuenta personal, y que el que sí le interese y el que sí quiere escucharme sobre estos temas sepa a lo que va. Muy bien. Y ahí surgió Mami Pulpo, que muy orgánicamente fue desarrollando conexión con otras madres, y entonces ya luego empezaron marcas a confiar en mi voz para llevar su mensaje. Buenísimo. Quiero que agarremos ahí todavía el tema orgánico, que voy para allá, pero no quiero dejar de mencionar lo siguiente. Tú hablabas sobre la multipotencialidad. Nunca había escuchado el término, ahora lo voy a estudiar. Pero sí he escuchado a Gary Vee hablando, que lo sigo mucho, y dice que estamos en un mundo donde creemos que somos o, no y. Y me explico. O yo soy emprendedor o creador de contenido. O soy padre o profesional en redes sociales. Pero ¿por qué yo no puedo ser influencer y emprendedor y padre? No sé si me explico. Claro. Entonces, muchas veces nos gusta encasillarnos. No, yo simplemente soy marquetero. Yo no puedo tal vez hablar de que me gusta el golf. Yo no puedo tal vez hablar de los viajes que hago con mi familia, con mi esposa y con mi hija. Oye, yo puedo. Lo único que yo creo que en este contexto es ser un poquito estratégico, organizar la información para no confundir, pero entender que todos los talentos que tenemos alrededor o todo el contexto que rodea a nuestra persona puede ser comunicado en redes sociales de forma efectiva. Pero voy con el siguiente tema y es la parte orgánica. Yo entro a tu cuenta, que es totalmente diferente a la mía. Cuando tú entras a la mía, está César en podcast, compartiendo contenido educativo, informativo, de forma estructurada, que esto, que lo otro. Y yo entro a la tuya y yo digo, cónchale, pero qué relajada. Y relajada en el buen sentido. Sí. Qué suave se siente ver tu contenido porque es que fuiste a una plaza, que tienes un viaje con la familia, que es tu día a día simplemente sin mucha pose, como yo lo siento. Entonces, ¿cómo yo realmente puedo comenzar a crear contenido orgánico para que sea más simple para mí comenzar a tener esa comunicación con mi audiencia? Mira, yo creo que lo primero es tú decidir que tú quieres compartir. Okay. No todas las cuentas son iguales. El objetivo de una cuenta en redes sociales no son los mismos. O sea, yo quiero hacer una cuenta para negocios. Yo quiero hacer una cuenta para de estilo de vida. Yo quiero hacer una cuenta de consejos. O sea,
Hay personas que tienen su nicho y atacan su nicho y le va muy bien. Hay personas también que yo he visto, creadores de contenido, que dicen, yo casi no publico sobre mi vida privada porque no me gusta. Y ahí es como también tú hacer las paces con qué tú decides compartir y qué. Bien. Porque hay personas que se respeta 100%, por ejemplo, la privacidad de las personas y con lo que se sienten cómodos. Ahora, yo sí tengo la creencia, en mi experiencia, de que cuando la gente sigue a la persona y no sigue a los consejos, no sigue al conocimiento, no sigue a las herramientas, sino sigue a la persona, hay una conexión mucho más auténtica. Ok. Entonces, yo te sigo a ti, por ejemplo, por los consejos que tú subes, pero el día en que tú te canses, o el día que tú no tengas nada nuevo que decir en ese sentido, o el día que tú no aportes en ese sentido, ¿qué tantas personas van a seguir siguiendo tu contenido? ¿Entiendes? Okay, muy bien. Ahora, si yo sigo al amigo, al padre, a la persona que un día está bien, otro día está mal, igual que yo, y que un día va a subir algo desahogándose de que, oye, quiero crear contenido pero no tengo tiempo y me pasa esto y esto y esto, o estoy en este proceso. La verdad es que yo creo que es una conexión que dura más en el tiempo. Y a mí me ha pasado, casualmente ahora he estado como en una fase en la que me he puesto también la excusa del tiempo para crear contenido. Yo, concho, que estoy metida en mi proyecto de mi oficina y a veces no encuentro como que dónde ni cómo editar los videos, porque con todo y todo, por más natural que sea, hay un trabajo de edición mínimo que tú tienes que agotar. Me pasa que yo también grababa con alguien que iba una vez al mes a mi casa y grabábamos una serie de contenido que ya yo sí planificaba y lo entrelazaba con el orgánico. Okay. Pero tengo 2 meses que no puedo. Muy bien. Y eso es, o sea, es normal porque tú pasas por etapas en tu vida. Así como los escritores les da el writer's block, el bloqueo de escritor, igual a mí me ha pasado en creación de contenido que yo digo, concha, estoy bloqueada también, no sé qué aportar. ¿Cómo tú superas ese bloqueo personalmente? ¿Deja que pase, lo abrazas y dices, ok, estoy en un bloqueo y lo dejo tranquilito? ¿O tú tienes herramientas para romper ese bloqueo? Mira, yo creo que gran parte es como intentar de esperar no ser tan perfecta. O sea, ok, yo estoy bloqueada en temas de contenido, pero déjame proponerme por lo menos hacer un video, aunque no sea muy pensado, sino de las cosas que tengo en mi celular, de imágenes con mis hijos, y como que una vez tú entras en la zona de la parte creativa, porque hay una parte muy creativa dentro de la creación, tú rompes con esa. Y cuando tú dejas atrás la perfección, porque ¿qué sucede? Que tú quieres publicar un contenido que esté final, que esté perfecto, y también a mí me inspira mucho ver a otras personas crear contenido. O sea, yo tengo una amiga que es microinfluencer ahora mismo, y es una persona que está como, de verdad, haciendo contenido muy intencional para crecer, que quizás yo estuve ahí en un momento. Y a mí me encanta que ella sube como de cosas tan pequeñas como, qué sé yo, la rutina de levantarse. O sea, algo como súper como básico, súper... y de eso creo un contenido. Yo digo, concho, yo puedo. O sea, yo puedo hacer esto. Lo que pasa es que uno cree, cuando uno llega como a una calidad de contenido muy alta, ya uno cree que se la vara. Correcto, ¿entiendes? correcto. Y entonces, todo lo que esté abajo de esa vara, no sé, tú lo piensas. Y yo estoy cada vez más, o sea, antes yo me obsesionaba con el feed, por ejemplo. Hoy en día, ¿quién ve el feed? O sea, de verdad, tú ves lo que te sale. Muy rara vez tú vas a buscar a alguien, ver el, o sea, y eso no es lo que te genera nuevo tráfico, realmente. Tú sabes que, y citando de nuevo a Gary Vee, a mí me encanta Gary Vee. Sí, y sobre todo por un tema hasta emocional. Él tiene un contenido que lo que invita es a cambiar la mentalidad respecto a la creación de contenido. Ni siquiera da tanto consejo del paso a paso. Pero él dice algo, no trates a tu feed como una obra de arte.
Tú no subes una foto porque no combina con la anterior. O no subes un arte porque no combina con el siguiente. Y eso lo que hace también es retrasar ese proceso creativo. Porque tú estás pensando es que si yo no lo subo y no es perfecto y no combina, entonces mejor no subo nada. Y limitarte. Claro. ¿Entiendes? Y yo creo que la gente, por ejemplo, yo soy muy perfeccionista. No tanto en Instagram, porque de verdad, una de mis virtudes es que yo quizá no me tomaba el tema de la creación de contenido tan serio como mi trabajo, por ejemplo. O sea, tú vas al Instagram de Umbra, es una cosa, y el Instagram mío es otra a nivel visual. Claro. Pero sí, como quiera, soy una persona perfeccionista. Y entonces cuido mucho, por ejemplo, quizá yo no cuido mucho el tema de lo visual, pero sí lo escrito, porque soy una grammar nazi y una escritora frustrada, ¿entiendes? Entonces me interesa mucho que lo que yo diga y lo que escriba esté bien redactado, lo reviso 18,000 veces, o sea, antes de subirlo. Y creo que también algo que me ha ayudado mucho, y eso sí es un tip para el tema de cuando tú tienes el blog, el tema de los channels. No sé si tú lo estás usando, pero el channel termina siendo como una una subcomunidad donde yo siento por lo menos que es más privada y entonces tengo menos miedo de hacer cosas y quizá uno como experimenta por ahí. Por ejemplo, yo escribo ahí, por ahí, pensamientos, reflexiones y cosas que no lo subo en el feed. Y ahí por lo menos tú sueltas ese hilo de creatividad y de lo saqué de mi sistema y te permite quizá pasar a la otra parte. Claro, mira, me encanta que tú menciones esa parte del channel porque nunca la habíamos hablado aquí en el podcast. Y algo que yo estoy haciendo en el channel, en el canal de Instagram, para los que todavía no lo conocen, yo vengo con reflexiones. Por ejemplo, hoy tuve un día donde perdí un cliente, por ejemplo. ¿Por qué perdí al cliente? Por esto, por esto y por esto. Pero lo chulo de esa reflexión es que ahí yo veo, como tú dices, un termómetro. Ven acá, ¿a la gente le interesa este contenido? Ah, sí le interesa. Bueno, pues esto se puede convertir luego en un video o en un tema para el podcast. Entonces, esa intimidad que hay en el canal, yo creo que es interesante para comenzar a probar otras ideas. Pero también, como tú dices, para romper ese bloqueo. Porque como uno no está ni siquiera está pensando en que guste o no. Uno simplemente está vaciando ideas en el canal. Exacto. Tú fluyes, pero como en el feed tú estás pensando, ok, ¿qué contenido que guste, que tenga impacto yo voy a subir? Tú comienzas a limitarte. ¿Y tú sabes cuál es el truco también del canal? Que tú no sabes quién está ahí. Entonces, hay cosas que tú lo subes y tú dices que tire la primera piedra el creador de contenido, que no le da para abajo a ver quiénes vieron o sea, quién está ahí. En el channel no está eso. Entonces, como muy un salto al vacío y no me importa quién me esté viendo, quién esté hablando, quién esté ahí, el que está aquí le interesa lo que yo tengo que decir, más allá de lo que yo publico normalmente. Entonces, yo lo uso también como para temas de reflexión. Algo que me ayuda también es que yo estoy journaling, estoy utilizando la herramienta del journal y intento de hacer journaling todos los días, desde un párrafo hasta irme en una. Y a veces cuando el journal post yo lo hago en la aplicación de Journal de Apple. Cuando me queda bien, cuando yo digo, wow, pero esto está bonito, decido compartirlo. Entonces lo comparto casi siempre en el channel. Ayer hice uno de negocios y lo compartí, como que dije, bueno, dejamos a esta herramienta, no lo voy a compartir en el Instagram como tal, pero sí en mi audiencia más de negocio que sería en LinkedIn. Y tú, viéndote a ti ya como persona, tú tienes como diferentes herramientas a tu alrededor que te permiten mantener la creatividad fluyendo. O sea, tú te mantienes con el journaling, escribiendo lo que te pasa en el día, una reflexión o cualquier punto. Te mantienes documentando tu día a día como Mami Pulpo. Sí. También estás en Umbra. O sea que tú tienes diferentes fuentes que alimentan tu creatividad. Pero ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que tú más disfrutas en el día a día y en la cual tú te pudieses enfocar todas las horas? Ojo, para mí, mi mayor fuente de inspiración son mis hijos. O sea, aunque yo no lo suba, yo tengo un viaje de video de cosas tan ásperas que ellos hacen, dicen, que yo como que eso me inspira a crear contenido. Y por eso yo creo contenido de maternidad. Claro. A mí me cuesta muchísimo más crear contenido de derecho, de negocio y en mi cuenta personal que lo que me cuesta en Mami Pulpo. O sea, yo siento que a mí me cuesta tanto
porque lo hago muy natural, no tengo miedo a lo que la gente piense, ya yo conozco mi audiencia. Y como a veces grabarlo sin la intención de ese contenido es una forma de yo, y cuando lo grabo digo, pero tú lo puedo editar así, 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 y esto me puede salir un post interesante. Claro. Los otros días estábamos jugando juegos de mesa y mi hijo dice, sí, porque nosotros tenemos reglas de jugar juego de mesa, y empieza a decirle, yo, espérate, y saqué la cámara y lo grabé diciendo las reglas, y al final un contenido que la gente se lo encontró súper educativo, súper chulo. Y viene de lo cotidiano. Claro. Pero a mí me encanta escribir. Muy bien. Y yo creo que el journaling ha sido mi nueva como adición a mantener ese motor como corriendo, y acordarme de parar en un momento de mi día y usar mi cerebro para otra cosa que no sea resolver problemas. Muy bien. Tengo dos cosas, para eso estoy conectando muchos puntos contigo aquí. Pero primero, antes de pasar de nuevo al journaling, hay una corriente dentro del mundo de la creación de contenido que invita a documentar, no a crear. Son dos cosas diferentes. Tal vez te apasiona tanto, se te da tan fácil crear contenido de maternidad porque tú simplemente estás documentando lo que está pasando. Es verdad. Tú no te levantas a saber qué contenido voy a crear con mis hijos hoy. Tú no te levantas pensando en eso. Simplemente documentar lo que tú vives. Sí. Y si nos ponemos a evaluar, los creadores de contenidos más exitosos, vamos a decir así, lo que hacen es documentar lo que están viviendo. Sí. En sentido general. Entonces, yo creo que el que está creando contenido para crecer en redes sociales hoy en día debe tener un equilibrio. Yo, por ejemplo, creo mucho contenido ya de forma estratégica, pero estoy aprendiendo a documentar más. Me faltaba mucho esa parte. Y lo he comenzado a hacer y me está saliendo bastante bien y estoy viendo los resultados. Entonces, yo creo que es una reflexión muy interesante sobre tu cuenta. No, totalmente. Y no me había puesto a pensarlo, pero es verdad. Y creo que ese es el contenido que también más genera engagement. No sé si te pasa con las marcas. Con las marcas, te dan una pauta, te dan una idea, te dicen, ok, lo que queremos comunicar es esto específicamente. Claro. Entonces, ahí tú no estás documentando, ahí tú estás creando con pensamiento, con sentido. Y encontrar el balance, incluso dentro del contenido comercial, entre lo que tú sabes que funciona para tu audiencia a nivel de, concho, si tú toda la vida me has documentado, resuena cuando tú haces otra cosa que documentar. Y no le había puesto nombre, pero me hace muchísimo sentido. Claro, ¿verdad? Totalmente. Y volviendo al journaling de nuevo, que tal vez es una especie de documentar por lo menos tus pensamientos. A mí me gusta mucho el tema de escribir porque te ayuda a estructurar ideas. Entonces, cuando yo escribo algo que aprendí, por ejemplo, esta conversación, si yo me siento cuando llegue a casa y comienzo a escribir, mira, con Nicole yo estuve hablando sobre este tema y este tema y este tema, eso me da una claridad enorme que me permite luego crear mejor contenido. Claro. Porque muchas veces lo que nos frena cuando nos ponemos frente a cámara es que no tenemos estructurado la idea. No, mira, me voy a sentar y voy a hablar de creación de contenido. Sí, pero ¿qué voy a hablar? Pero si yo me siento y yo digo, ok, que yo con Nicole aprendí a que tenemos que conversar los temas para descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, documentación. Mira, yo descubrí que o me di cuenta por fin y le puse un nombre a documentar, a grabar contenido orgánico porque lo estoy viviendo. Entonces, eso ya cuando yo me siento frente a cámara, fluyo mucho mejor. Claro, y también, tú sabes que eso yo lo he aprendido ya no tanto desde mi cuenta de Mami Pulpo, pero sí creando contenido para las redes de mi empresa. Y es como cuando tú estructuras un tema, tú aprendes a cascadear, a sacarle el jugo al tema. Si tú estás hablando del tema de, fuentes de inspiración para el writer's block, para el bloqueo de creatividad. Y entonces mencionamos el journaling, mencionamos el canal, mencionamos varias cosas. Podemos hacer un posteo general sobre estos enunciados. Pero después uno sobre el journaling, uno sobre el channel, uno sobre esto. Después tú utilizando la herramienta del journal en un día para que vean cómo tú lo haces. Y un mismo tema tú lo desmenuzas de una manera que tú lo puedes cascadear. Y entonces en un formato para Instagram, en otro formato para LinkedIn. Y simplemente de organizar tus ideas puede salir mucho contenido que para cualquiera dice, concho, 10 videos, qué difícil debe ser hacer eso. 10 videos de un mismo tema. De un mismo tema. Bueno, algo que nunca he hecho aquí. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Con ese mismo tema del bloqueo creativo.
Tenemos el tema general, bloqueo creativo. Y yo no sé de qué voy a hablar hoy. Decido que el tema central será bloqueo creativo. ¿De qué podemos hablar ahí? Vamos a ver, vamos a hacer ese ejercicio. Ok. Yo voy a empezar, después tú me sigues la corriente. Primer tema que yo hablaré, el primer video es ¿qué es el bloqueo creativo? Vamos por lo simple. Y hago un video donde explico a mi audiencia qué es el bloqueo creativo y cómo yo lo estoy sufriendo. Ese es uno. Exacto. Luego, ¿qué más yo puedo hablar? Bueno, lo primero que yo diría también es lo que yo estoy viviendo con el bloqueo creativo o en qué situaciones yo me he visto bloqueada creativamente. Muy bien, buenísimo. Sí, Algo que yo agregaría entonces, aparte de las situaciones, oye, la ansiedad que genera estar creativamente bloquada. Nos vamos por ahí. ¿Qué más podemos hacer? Ok, ¿qué herramienta me ha funcionado para trabajar con el bloqueo creativo? Muy bien. Consejos de un amigo creador de contenido que también ha tenido bloqueo creativo. Entonces, ya para parar el ejercicio ahí. Mira qué interesante, que un solo tema nos puede dar múltiples piezas de contenido. Totalmente. Y yo creo que eso es lo bonito de entender dos cosas. Primero, de que tenemos que tener mucho interés sobre lo que estamos hablando. Porque si a mí no me interesa realmente el tema de bloqueo creativo, yo no me voy a poner creativo con el tema. Claro. Entonces, mira cómo tú y yo, porque lo hemos vivido, podemos comenzar a desmenuzarlo. Sí. Pero muchas veces queremos en redes sociales forzar unos temas que tal vez no van con nuestra marca, ni con nuestros principios, ni siquiera nuestros intereses como personas. Totalmente. Entonces yo creo que hay que aprender también a apreciar o a querer esos temas que estamos tocando en redes sociales. No, totalmente. Nicole, tú pasaste de comenzar a documentar tu vida de maternidad cuando estabas estudiando, ¿correcto? Comenzaste a documentar, la comunidad fue creciendo, te comenzaron a hacer coro, a dejar comentarios, likes y demás. Y llega un momento en que te conviertes en influencer. ¿Qué es lo que tú consideras que tiene que darse y ponerse sobre la mesa para que alguien sea considerado influencer hoy en día? Mira, esa palabra está tan satanizada, ¿verdad? Ajá. Yo estaba escuchando hoy un podcast buenísimo, mexicano, que el invitado hablaba de la importancia de los creadores de contenido en la economía actual y en la economía en los próximos años. Y mencionaba de que emprendedores digitales. Al final, yo creo que la palabra influencer estaba bien hecha en el sentido de que, oye, tú tienes cierta influencia en los demás que piensan como tú o que quieren escuchar lo que tú tienes para decir. Y esa influencia se da en todas las escalas. O sea, hablamos de un influencer y creemos que hay que tener, qué sé yo, cuántos millones de seguidores para considerarse un influencer. Y mi mayor influencer es mi mamá. La persona que más influye en mí, mi mamá, mi esposo, mis hijos, ¿verdad? Entonces, al final, todos influimos en las demás personas. Somos seres gregarios. Somos seres que nacimos para andar en manada, andar en grupo. Y no es verdad que todas las ideas vienen de nuestra cabeza. Sin embargo, hay una parte también muy de la intención. O sea, mi esposo sube un post al año y él está feliz con eso. Él no quiere documentar nada, no le importa. Ahora, él se alegra, él consume mi contenido y me dice, ay, me encantó esto, ay, qué chulo que te quedó ese video, qué bien editaste, qué sé yo qué. Y es mi fan número 1. Y eso no quiere decir que porque él no lo haga, no va a respetar lo que yo hago también. Entonces también yo creo que, ese tema de que todos queremos ser influencers o todos queremos tener cierta presencia en las redes, no es así. O sea, no todo el mundo quiere estar en el ojo público y eso hay que entenderlo y eso hay que respetarlo también. Ahora, el que sí lo quiere y el que quiere lograr algo de eso, y eso hablaba un poquito del podcast que te digo que estaba escuchando esta mañana, decían, mira, a fin de cuentas, la publicidad ha cambiado tanto de que ya la gente no invierte, las marcas no invierten en un spot publicitario carísimo, sino en X cantidad de personas que repitan el mensaje en sus puntos de influencia. Y tiene mucho mejor alcance. Entonces decía como que debemos dejar también de hablar del trabajo del influencer o del creador de contenido o del emprendedor digital como algo negativo. Y él decía, un amigo me dice que su hijo quería ser influencer y que cómo él lo podía convencer de lo contrario. Y él decía, no, pero que está en el camino correcto para lo que viene. ¿Entiendes? Porque ahora con el tema de la inteligencia artificial, muchísimo trabajo van a hacer, tú vas a ser desplazable. Claro. Pero ¿qué no te puede quitar la inteligencia artificial? Tu autenticidad.
y tu habilidad para conectar con otros. No estoy diciendo que algún día logre también la inteligencia artificial llegarle a esa parte humana, pero le faltan muchos años para aprender. Claro. Y eso creo que nadie nos lo va a quitar y al final conectar es conectar. Yo sí, por ejemplo, desde el punto de vista de Mami Pulpo, que yo me he dado cuenta que lo importante es que conecten contigo y no con lo que tú estás produciendo, porque tú vas a cambiar. Muy bien. Y yo empecé subiendo unas loncheras perfectas. Muchísima gente me seguía porque yo hacía unas loncheras súper lindas, qué sé yo qué. Porque me gustaba ese contenido, yo lo consumía de otras personas y bueno, lo hice local. Y luego aprendí que mi hijo no se la comía. Y entonces dije, ¿para qué yo voy a subir esto? Si al final no tiene resultado. Es más, voy a subir un post de que mi hijo no se come esta lonchera tan linda que yo, ¿lo entiendes? Claro. Y mi contenido ha cambiado y madurado conmigo. Y a veces el síndrome del impostor te hace preguntar, como te hace sentir como un farsante. O sea, yo a veces decía como, dentro de mi inseguridad, de que esta gente me sigue por ser mamá. Pero y cuando mis hijos no quieran, como ya está pasando, salí en los videos. O cuando yo te tan metida en mi trabajo que yo casi no tenga contenido de maternidad para subir, sino más de lo que yo estoy trabajando. Esta gente me va a seguir, esta gente va a seguir conmigo. Y el mensaje de mi comunidad ha sido, sí, nosotros te seguimos a ti y queremos saber qué es lo que tú haces. Mira, dos cosas. Cada vez que tú hablas, tengo como dos cosas que rescatar. Pero sí, déjame rescatar estas dos porque creo que son importantes. Primero, lo que decías sobre por qué no convencer a ese niño de que no sea influencer o sí lo sea. Ser influencer o no influencer, ser visible, ser creador de contenido, poder expresar lo que tú eres y lo que tú sabes y lo que puedes hacer, para mí es una habilidad que va a ser cada día más importante por dos cosas. Primero, un mundo altamente competitivo. ¿Cuántos abogados no hay? ¿Cuántos mercadólogos, administradores de empresas no hay? Claro. Pero aquellos que puedan sobresalir en un mundo saturado de contenido, de exceso, hasta de basura digital, vamos a decir así, son los que van a tener las oportunidades del mañana. Los que van a tener acceso a mejores negocios, mejores trabajos también, o mejores incluso plataformas para poder compartir y ayudar a otros. Entonces yo creo que hay que cambiar el chip de el creador de contenido lo que está buscando visibilidad, no. Porque yo creo contenido porque yo tengo un negocio, que ese negocio ayuda a emprendedores a llevar su mensaje más lejos. Tú también con tu contenido ayudas a una comunidad de mujeres, sobre todo, ¿verdad? Que es el nicho de mujeres, pero también tienes tu negocio, que es una firma de abogados que también ayudas a personas, aunque sea negocio. Y dejar de pensar de que los negocios no están ahí para ayudar, porque si no ayudan y no resuelven un problema, entonces no son negocios. Pero volviendo al tema del contenido, hay que aprender a cambiar la mentalidad de esto es positivo y no está mal tener atención y no está mal estar expuesto. Y ahora, no todos están llamados a ser visibles ni tener una vida pública obligatoriamente. Eso es un tema. Y otra cosa también muy interesante de lo que tú has dicho es cómo va madurando la comunidad contigo. Por ejemplo, algo que yo siempre he dicho, aunque hoy en día mi contenido es muy de marketing, emprendimiento y demás, pero mis intereses pueden ir de una forma u otra también madurando con el tiempo. Y algo que yo siempre repito sobre las marcas es que la gente se enamora del intangible, de lo que representa esa marca. Por ejemplo, aunque mi tema hoy en día sea creación de contenido y marketing, el intangible de César es que es un trabajador incansable, que es creativo, que le gusta la creación de comunidad, que es buen amigo, etcétera, etcétera, etcétera. La forma en que yo veo la vida. Claro, tus valores. Mis valores. Entonces, la gente se enamora de eso sin importar el contexto. Porque mañana yo siempre pongo tal vez el ejemplo. Si yo empiezo un restaurante, ¿me van a dejar de seguir? Como tú decías. No, espérate. Yo lo que tengo que hacer es que ese restaurante que yo voy a abrir sea coherente con lo que yo soy como persona y que mi comunidad también resuene con eso. Claro. Yo creo que eso sería, digamos que el proceso lógico de ir madurando como creadores de contenido. No, y yo creo que también como que uno va creciendo con su comunidad. Y por ejemplo, a mí me pasó que, yo estaba en una etapa en que yo era mamá de bebés, ahora yo soy mamá de niños más grandes y tendré otros problemas, tendré otros retos con ellos, que igual el que creció con nosotros dentro de la comunidad van a querer saber como que cuáles son los resultados de estas etapas. Y yo creo que también el que se encasilla mucho en su contenido,
como que se limita en ese sentido. Okay. O sea, el que no está mal, pero el que crea contenido solamente enfocado en un nicho y no lo llega a hacer personal, tiene el riesgo, como hablamos ahorita, de que en el momento en el que tú no estés en ese nicho, como que no tenga resultado. Claro. Yo nunca voy a dejar de ser mamá, o sea que al final el que me sigue por ser mamá, eso es algo que yo nunca voy a dejar, pero yo no solo soy mamá. Claro. Yo soy empresaria, soy abogada, yo estoy haciendo una maestría, o sea, al final juego pádel, ahora estoy obsesionada con el pádel, mis seguidores tienen que estar hartos de yo subir videos jugando pádel, o sea, al final esa es parte de quién yo soy. Claro, y aclarando algo tal vez para la comunidad, y tú me corregirás, pero cuando hablamos de darle un toque personal, no es hablar de la cosa íntima, sino es de darle personalidad a tu contenido y de reflejar quién tú eres como persona. Y no necesariamente que tú te levantes y tengas que contar lo que tú hiciste desde que te levantaste, claro, o el problema que tuviste con tu pareja ayer, sino que si tú hablas de derecho, de leyes, ¿cómo tú haces que eso se parezca tanto a ti, que la gente conecte contigo hablando de derecho, pero mañana pueda conectar contigo hablando de películas, claro, o contigo hablando de deportes? Entonces, otra cosa, yo también creo que hay que ser bien estratégico, porque yo hablo de marketing porque yo tengo una agencia. Aunque me apasiona, esto es lo que yo respiro, pero, y yo siempre lo digo, este podcast nace porque mi agencia se llama Digipal y yo estoy posicionando mi agencia a través del podcast. Claro. Entonces, tampoco hay tema con eso. Si tú eres un creador de contenido por fines comerciales de entrada, también si tú eres 100% transparente en ese tema, creo que no hay problema ninguno. Claro, y a mí me pasó también en mi podcast. Yo un día me dijeron, pero Nicole, habla de lo que tú haces. Tú nunca has dicho nada en este podcast de qué tú brindas en Umbra. Y al final es una plataforma que tú misma creaste, que es tuya, que es de gente que le interesas tú. Entonces, si saben lo que tú haces, posiblemente digan, ok, sobre todo el derecho, que es un tema, o sea, es una profesión de mucha confianza. Claro. Oye, ya yo confío en esa persona. Totalmente. Ya yo confío en esa persona. Y ojo, que sí hay algo importante con el tema de la creación de contenido y la confianza. Y es que, como tú dijiste ahorita, uno elige qué subir y qué no subir. Y aunque algunos seamos más crudos que otros con algunas cosas, o sea, yo me he mostrado vulnerable en mis redes en ocasiones, yo he hablado de temas difíciles. ¿Pero por qué? Porque me siento cómoda haciéndolo, porque para mí es un recurso de desahogo y algo que me hace bien. Okay. Pero no todo el mundo está obligado a hacerlo si tú no te sientes cómodo haciéndolo. Y se nota cuando tú no te sientes cómodo haciéndolo. Pero entonces viene la otra cara de la moneda y es tu comunidad, que a veces cree que lo que ven en las redes es el 100% de tu realidad. Y no es así. Y a mí me costó mucho mantener el balance entre la vida laboral y la creación de contenido, porque la gente cree que te está viendo en tiempo real. Yo, en lo general, no hago casi contenido en tiempo real. Yo a veces te subo a final de la noche todo lo que hice en un día. Pero tengo mucho cuidado, y sobre todo por el ejemplo que le ponemos a nuestros hijos, de estar todo el día documentando lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Claro. Yo voy a un festival, una cosa, puede que yo grabe todo, pero yo no lo voy a estar subiendo en ese momento. Yo cuando estoy en el carro sin hacer nada, entonces lo edito, entonces lo subo. Pero la gente jura que tú estás viviendo en tiempo real. Uh-huh. Entonces, con el tema laboral, me pasaba que, oye, me hicieron un par de comentarios como que, ¿y tú trabajas? Uh-huh. Pero tú estás subiendo esto. Y yo estoy ahora mismo en mi oficina, faja, terminando un contrato. Que yo lo haya subido porque lo terminé de editar al mediodía en la hora del almuerzo. Como claro. Que no quiere decir que yo estoy ahí realmente. Sí. Y tuve a mi cliente y dije, pero tú me debes algo. Y yo, no te preocupes, estamos trabajando para eso. Me identifico contigo, 100%. Y con el tema de los eventos también. Tú tengas un evento, tú vas y cumples, lo que sea. A veces tú lo subes un día después, a veces y la gente jura que tú estás ahí. Entonces también como que hay que desmontar eso de que yo creo que también te conozco al 100%, ¿entiendes? Y que yo sé dónde tú estás y yo sé lo que tú haces. Porque realmente no es así. Nosotros, cherry picking, como dicen, elegimos qué subir y qué no subir. Sí, y eso es una fracción nuestra. Lo que vemos en las redes sociales es una fracción de la persona que debe ser real y coherente con la otra parte que no se ve. Claro. Pero sí, es una fracción. Y uno no puede pretender que uno ya, como tú dices, tenemos el 100% de esa persona y lo conocemos. Antes de cerrar, hay un tema que quisiera tocar y es cuándo parar, cuándo tomar un descanso.
Porque así como yo hablo tanto de crear un sistema, de darle duro, que esa es mi frase favorita, pero aún así, yo sí sé que hay momentos donde uno tiene que sentarse y replantear. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido que hacerlo? Cuéntame un poquito de eso. 100%. Me ha pasado, actualmente estoy pasando por eso en el podcast. Nosotros tenemos un podcast que ya fuimos pioneros realmente en el tema de podcast en este país. Vamos para 5 años, bueno, cumplimos ya 5 años en el mercado y recientemente lo detuvimos y mi idea es que sea una pausa. Obviamente mucha gente está asustada y no escribe que sí cerraron, que sí, ok. Pero cuando tú haces algo de una manera continua por tanto tiempo, de modo que ya lo haces automático y que no lo haces con intención o que lo haces por cumplir con otras personas, yo creo que es un momento de tú parar y reflexionar las razones iniciales por las cuales tú estás creando contenido. Y si tú ves que se está como saliendo de ese norte, no está mal tú sentarte a repensar primero tu estrategia, decidir si es algo que tú quieres continuar o no. Y por otro lado, como darte el permiso de descansar también. Uh-huh. Porque la verdad es que a mí no me puede decir nada. Yo sé que las redes sociales, los medios de comunicación, los podcasts como tal, vienen mucho de diferentes intenciones. Hay personas que solamente se dedican a eso. Y hay personas que me dicen, mira, es que yo no puedo parar porque esta es mi fuente de ingreso. Uh-huh. Yo quizás tengo el lujo de decir, esto empezó como mi hobby, en verdad. Si yo quisiera, yo pudiera pararlo y salirme de las redes sociales por un tiempo. Pero sí afecta a lo que es tu salud mental, sí afecta a lo que es tu bienestar. No está, y eso pasa hasta en las empresas, o sea, y en los trabajos. Si hay algo que no te está cuadrando y no te está permitiendo ser tú, no está mal parar y repensar si esa es la dirección por la cual tú decides ir. Y tú puedes hacer, al igual que en un negocio, tú puedes o descartar la idea o pivotear y cambiar la modalidad o volver a pensar si la idea inicial está adecuada y hacerle cualquier cambio. Y yo creo que eso pasa en todo, uh-huh, en la vida. Totalmente. O sea que tenemos que soltar esa presión de que nos están esperando. Nadie te está esperando. Que si yo no subo ese contenido hoy... Mira, y por ejemplo, yo tengo una autopresión que yo me pongo de que los lunes este episodio, del episodio del podcast, debe salir. El mío también salía los lunes. Lunes a las 7 de la mañana, eso tiene que estar ahí. Pero una presión que yo me pongo estratégicamente para forzarme a mantener una disciplina y un ritmo de publicación. Pero yo sé que si yo no lo subo el lunes a las 7 y lo subo a las 12, me van a apoyar igualito. Sí. Mi comunidad va a estar ahí y van a comentar y demás y no va a pasar nada. Y ojo, había su gente demandante. A mí me lloraban por si los episodios no salían a tiempo. Uh-huh. O sea, de verdad, como que cuando tú tienes un público cautivo, es verdad que uno se siente hasta como más presionado de la cuenta. Pero señores, la vida sigue. A mí me pasó los otros días que yo tenía que hacer tantas cosas, y que era imprescindible que yo lo hiciera ese día, que a mí me dio una migraña que yo no podía abrir los ojos. Y al final no pude hacer nada de todo lo que tenía que hacer. Y sabes que todo siguió. Claro. O sea, mi equipo trabajó igual, mis hijos fueron al campamento igual. O sea, uno cree que uno es indispensable, uh-huh, y uno se da cuenta cada vez más que no, que al final uno tiene que cuidarse uno. Claro. Ahora, todo cambia. Y tú y yo que estamos en el mundo también, que comercializamos, digamos, la atención que tenemos en redes sociales. Oiga, ¿cómo se oiga? Cuando hay compromisos, cuando tenemos compromisos con marcas, ya sí entra un tema de responsabilidad, de ritmo, sí, y de publicación a tiempo, que eso es algo que también la gente no entiende. Claro. Oye, tengo un compromiso con una marca y yo le dije a la marca que este episodio va a salir todos los lunes de cada semana, tiene que salir todos los lunes de cada semana. Sí, y eso ya es un tema, o sea, como todos los trabajos. Claro. Tú tienes una fecha de entrega, tú tienes una fecha de entrega. Uh-huh. Tú tienes un deadline, tú tienes un deadline. Pero también tú te puedes apoyar de personas. A veces nos cuesta delegar, uh-huh, nos cuesta soltar. Y con el tema también de creación de contenido, a veces uno también tiene que abrir la conversación de, espérate, es un humano con el que tú estás contratando. O sea, hoy me pasó en un festival de podcasters que se hizo un momento. Y yo era speaker, pero yo tenía COVID. O sea, ¿qué hago? ¿Voy y contagio a todo el mundo o no? ¿Entiendes? Como que
Y eso fue como mi mayor como que un mensaje grandísimo de que mira, es que tú estás primero, tú sabes, y tú no puedes, o sea, las cosas van, the show must go on, las cosas van a seguir sin ti, y se dio buenísimo. O Sí, sea, totalmente. Mira, para cerrar ya entonces, ¿qué tú le dirías a esa persona que tiene muchos tentáculos como Mami Pulpo, pero el tentáculo de la creación de contenido lo tiene descuidado porque dice que no tiene tiempo? ¿Qué tú le recomendarías a esa persona? mira, yo diría que buscaras la fuente de esa falta de tiempo. Normalmente no es la falta de tiempo. Y a mí me ha servido una herramienta para lidiar con los problemas, que es el preguntar 5 porqués. Ok, no tengo tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo mucho trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy delegando. ¿Por qué? Porque creo que nadie lo puede hacer igual de bien que yo. ¿Por qué? Bueno, porque me creo indispensable. O sea, y cuando tú llegas, te hace tus 5 porque o más, llegas al fondo del asunto, ataca ese fondo del asunto y entonces ahí tú te vas a dar cuenta realmente por qué tú no estás haciendo contenido. Buenísimo. Yo creo que yo voy a tener que hacer 200 por qué para identificar el mío. Pero buenísimo, de verdad. Gran mensaje para concluir esta conversación. Nicole, de verdad que valoro mucho la conversación. Igual, me llevo mucho. igual. Aprendí muchísimo contigo. Gracias, igual. Y como siempre digo, y lo digo de verdad porque el que yo invito es porque realmente quiero tener esa conversación. Ojalá que sea la primera de muchas. Ay, qué bueno, sí. Aquí estamos para venir cuantas veces me invite. Gracias, gracias. Señores, esto fue otro episodio de Digital Talks, el podcast. Comenta, comparte, dale a la campanita y suscríbete a este canal para seguir llevando este mensaje de que tú también puedes utilizar la creación de contenido como herramienta de crecimiento para tu vida personal, pero también para tu negocio. Seguimos, vamos arriba.